La guerra había moldeado a Wilhelm Keitel y a Alfred Jodl irreversiblemente, dos figuras que al principio parecían simples engranajes en la vasta maquinaria del Tercer Reich, acabaron siendo esenciales en el teatro de operaciones nazi. Ambos representaban la cara más fría y calculadora de la guerra, moviendo tropas y órdenes desde despachos repletos de mapas. Solo para darnos cuenta de su papel en aquella Alemania, Keitel, un hombre que había ascendido en las filas de la Wehrmacht, llegó a ser la mano derecha de Adolf Hitler en cuestiones militares. Sin embargo, su verdadero poder era un espejismo. Mientras firmaba órdenes y aprobaba operaciones, en realidad no era más que un títere de los caprichos del Führer. Los demás lo veían como un «sí, señor, con piernas», alguien que nunca osaría desafiar una decisión, indistintamente de la naturaleza de esta última. Uno de los momentos más oscuros en la trayectoria de Keitel fue cuando firmó la Orden de los Comandos, una directriz que condenaba a cualquier soldado aliado capturado a una muerte inmediata. No importaba si aquel hombre era un simple soldado cumpliendo su deber. Para Keitel, una firma bastaba para sellar su destino, pero no fue su único acto de brutalidad. La Orden de los Comisarios, que dictaba la ejecución sistemática de los oficiales políticos soviéticos, mostraba hasta qué punto Keitel estaba dispuesto a sacrificar a los enemigos del Tercer Reich. No solo eran militares los objetivos, sino también civiles, mujeres, niños, cualquier alma que se interpusiera en el camino de la maquinaria alemana de ese entonces. Alfred Jodl, por su parte, era el cerebro estratégico de muchas de las campañas militares que doblegaron a Europa frente a Alemania. Desde la invasión de Polonia hasta las ofensivas en el frente oriental, Jodl parecía un genio de la táctica, calculando cada movimiento con agilidad. Su habilidad para trazar planes que desencadenaban el caos en el campo de batalla le ganó la admiración de muchos. Pero Jodl no se limitaba a idear movimientos militares, también firmaba órdenes que condenaban a miles a una muerte violenta. La Orden de los Comisarios, una vez más, recaía en su escritorio, y al igual que Keitel, Jodl firmó sin titubear, asegurándose de que la limpieza étnica y las ejecuciones sumarias fueran parte de la rutina diaria de las tropas nazis. Para él, la guerra era una cuestión de supervivencia total, una en la que no había lugar para prisioneros. Los dos hombres, a pesar de su cercanía con el Führer, vivían en una realidad distorsionada. Creían que su lealtad ciega sería recompensada con la victoria final, pero a medida que los frentes se derrumbaban y el ejército alemán se veía superado, esa lealtad empezó a desmoronarse. Las señales de la derrota eran claras, pero ni Keitel ni Jodl abandonaron el barco. Continuaron firmando órdenes, enviando tropas a la muerte, mientras la sombra de la derrota nazi se cernía cada vez más sobre Europa. Pero, ¿cómo estos y otros hombres llegaron hasta este punto? Pues, el inicio de la Segunda Guerra Mundial se fraguó en ambiciosas reuniones, entre mapas desplegados y órdenes firmadas con mano temblorosa, donde hombres como Wilhelm Keitel y Alfred Jodl trazaron los planes que cambiarían para siempre el destino de Europa. Todo comenzó con el Tratado de Versalles en 1919, un acuerdo que dejó a Alemania humillada y en ruinas. Las cicatrices económicas y sociales eran profundas y la gente buscaba desesperadamente un salvador. Fue entonces cuando Adolf Hitler, con sus discursos grandilocuentes, llenos de promesas de redención nacional y venganza, se alzó sobre las ruinas. En 1933, Hitler se convirtió en canciller y su visión de futuro comenzó a tomar forma. En 1936, sin apenas resistencia, envió sus tropas a la Renania, una región desmilitarizada. El siguiente movimiento fue Austria. Tan solo 2 años después, Alemania, sin disparar un solo tiro, anexó Austria. Unos meses después, se firmó el Acuerdo de Múnich. Francia y Gran Bretaña, con la vana esperanza de evitar una guerra, permitieron que Hitler se apoderara de los Sudetes. Creían que, si le daban lo que pedía, Hitler se calmaría. Grave error. En marzo de 1939, el Führer invadió el resto de Checoslovaquia, demostrando que sus ambiciones no tenían límites. Sin embargo, el 1 de septiembre de ese año, las fuerzas alemanas cruzaron la frontera polaca, desatando la tormenta que el mundo había temido durante años. Las calles de Polonia fueron testigos del implacable Blitzkrieg,
una nueva forma de guerra relámpago. Polonia cayó rápidamente, y con esa victoria el mundo se dio cuenta de que el conflicto sería diferente a cualquier otro. Solo 2 días después, el 3 de septiembre, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. Había comenzado la Segunda Guerra Mundial. Detrás de estos movimientos estaban muchos cerebros y manos trabajando, entre ellos Wilhelm Keitel y Alfred Jodl. Para este momento clave de la historia, ambos ya tenían claro el rumbo de su lealtad. En cuestión de meses, Europa estaba al borde del colapso. Las tropas alemanas avanzaban sin freno, y tanto Keitel como Jodl veían sus nombres elevados a héroes en la propaganda nazi. Pero bajo esa fachada de éxito militar había una verdad mucho más oscura. Las órdenes que firmaban no solo dirigían ejércitos, también condenaban a millones a la muerte y la destrucción. Mientras la guerra se desataba, los destinos de Keitel y Jodl estaban sellados. Sin embargo, en ese momento ninguno de ellos imaginaba que serían los mismos actos que los elevaban los que, al final, los llevarían a su propia caída. Keitel, desde su posición como jefe del Oberkommando der Wehrmacht, observaba el rápido avance de las fuerzas alemanas. Sin embargo, a pesar de sus dudas internas sobre algunos de los planes de Hitler, no se atrevió a oponerse. El destino de Europa era previsible, y su silencio sería tan mortal como los ejércitos que avanzaban bajo su mando. Por su parte, Jodl, como jefe del Estado Mayor de Operaciones, fue el cerebro detrás de la estrategia militar. Con lápiz en mano y un mapa frente a él, diseñaba junto al alto mando militar las ofensivas que Hitler exigía. Francia fue su siguiente presa. En 1940, mientras los blindados alemanes se abrían paso a través de las defensas francesas, Jodl se mantenía imperturbable, sabiendo que cada movimiento en el campo de batalla era consecuencia directa de sus decisiones. El país cayó en semanas, y con ello, el Tercer Reich parecía imparable. Pero Hitler también fijó su mirada en el este, en la vasta extensión de la Unión Soviética. En julio de ese mismo año, Keitel y Jodl asistieron a una conferencia en la que se trazaron los primeros esbozos de lo que sería la Operación Barbarroja. Las voces que advertían sobre los peligros logísticos de invadir Rusia en invierno fueron ignoradas, en parte por la ciega obediencia de Keitel. ¿Cuál era el motivo de llevar a cabo semejante operación militar? Simplemente tenían la certeza de que la capacidad militar alemana lograría una victoria rápida en la Unión Soviética, hasta entonces aliada. La invasión comenzó en 1941 con un éxito inicial aplastante, pero las líneas alemanas se extendieron más allá de lo que podían sostener, y el invierno ruso, implacable y feroz, les devolvió a la realidad. Tan solo un año después, Jodl firmó la Orden de los Comandos, que dictaba la ejecución inmediata de cualquier soldado aliado capturado. Keitel no se quedó atrás. Su pluma firmó el infame Decreto Noche y Niebla, que permitía la desaparición de combatientes de la resistencia en los territorios ocupados. Pero la Operación Barbarroja no fue solo un desastre militar, sino también un escenario de atrocidades. Cuando en mayo de 1945 la derrota era inevitable, fue Jodl quien, con la misma mano que había firmado tantas órdenes fatídicas, rubricó los documentos de rendición incondicional. Aquel gesto, en un salón silencioso, marcaba el fin de la Alemania nazi. Pero para Jodl y Keitel, ese acto no significaba salvación. Sus nombres, ya grabados en la historia como ejecutores de la guerra, los conducirían directamente a los banquillos del Tribunal de Nuremberg, donde finalmente tendrían que enfrentar las consecuencias de sus actos. Obediencia mortal. Los verdugos del Tercer Reich frente a la justicia. Era noviembre del 45. Nuremberg, una ciudad en ruinas, se convirtió en el escenario de algo que nunca antes había sucedido. El juicio de aquellos que, apenas unos años antes, gobernaban a sus anchas, decidían el destino de millones y creían estar por encima de la ley. Los hombres más poderosos del régimen nazi, ahora relegados a simples reos, se encontraban sentados en el banquillo de los acusados esperando su sentencia. El tribunal estaba formado por jueces de las 4 grandes potencias aliadas: Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia. Además, los juicios se encontraban regidos por la Carta de Londres, aprobada tan solo 3 días después del día de la victoria. Desde el inicio del primer juicio,
Los medios internacionales se volcaron en la cobertura del evento, con casi 300 periodistas acreditados que reportaron cada detalle de las audiencias. La cobertura fue variada. En Francia, la indignación se desató por algunas sentencias consideradas demasiado indulgentes, mientras que en el Reino Unido el interés no se mantuvo igual debido a la duración del proceso. Los medios presentaron testimonios desgarradores y evidencias impactantes, incluyendo películas y fotografías que ilustraban los crímenes de guerra. Bajo las lámparas del salón, los rostros serios y cansados de los jueces parecían inmóviles, pero el peso de la historia era palpable. Detrás de ellos, los documentos de acusación se acumulaban como montañas de papel que contenían los detalles de las decisiones tomadas al calor de la guerra. En general, asuntos complejos de describir. 24 hombres fueron acusados de crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Hermann Göring, el otrora hombre fuerte del Tercer Reich, se encontraba entre ellos. Su figura imponente, que antaño llenaba las salas del poder con un aura de autoridad, ahora se desmoronaba bajo el peso de las acusaciones. Pero no todos los acusados eran tan reconocibles como Göring. Algunos, como Joachim von Ribbentrop, que había firmado pactos en nombre del Reich, o Rudolf Hess, el fiel lugarteniente de Hitler, se mantenían en un silencio sepulcral, como si aún no comprendieran el alcance de sus acciones. Otros, como Albert Speer, intentaban deslizarse entre las grietas de la historia, buscando excusas, argumentando que solo cumplían órdenes o que no conocían la magnitud de los crímenes cometidos. Alfred Jodl y Wilhelm Keitel se sentaban frente al tribunal en Nuremberg, sus rostros endurecidos por años de obediencia ciega, inmóviles ante las acusaciones que caían sobre ellos como martillos de hierro. Ambos habían sido pilares del régimen nazi, responsables de decisiones que moldearon no solo la guerra, sino el destino de millones. Keitel, con su firma irrevocable, había aprobado órdenes que resonaban en los campos de batalla y en los pasillos de los cuarteles alemanes. Entre ellas la Orden de Comando, una sentencia de muerte para los comandos aliados capturados, ejecutados sin juicio, y luego la Noche y Niebla, una orden que no solo condenaba a los combatientes de la resistencia, sino que los hacía desaparecer sin dejar rastro. Jodl, por su parte, no se quedaba atrás. Había planeado y ejecutado la invasión de Polonia, un golpe maestro de guerra relámpago, pero que arrastró consigo a millones de civiles hacia el abismo de la guerra. La Unión Soviética fue su siguiente víctima, y aunque el avance inicial fue impresionante, no bastó para detener el frío ni el desgaste de las tropas. Jodl no solo planeaba operaciones militares, sino que autorizaba órdenes que resultaban en la ejecución de prisioneros de guerra y la masacre sistemática de civiles. Ambos hombres fueron acusados de conspiración para librar una guerra de agresión, crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Para Keitel, la sala de Nuremberg debía parecerle un lugar extraño, pues era un sitio donde la obediencia a una autoridad superior ya no lo protegía. Para Jodl, cada acusación resonaba con los ecos de las órdenes que había firmado sin pestañear. El veredicto fue el más esperado. El tribunal estaba lleno de murmullos mientras Alfred Jodl y Wilhelm Keitel se sentaban en el banquillo de los acusados, dos sombras de lo que alguna vez fueron poderosos arquitectos de la maquinaria de guerra nazi. Sin embargo, a pesar de la gravedad de las acusaciones, sus rostros permanecían impasibles, como si el peso de las millones de vidas destruidas no los alcanzara. Durante el juicio, los fiscales presentaron documentos firmados por Keitel, documentos que mostraban su participación directa en órdenes que harían temblar a cualquier ser humano. Entre ellos, el documento original de la Orden de Comando, luego estaba el decreto de Noche y Niebla. No había piedad en sus palabras, solo la firma de un hombre que creía obedecer a un amo superior, y Jodl no era menos culpable. Sus diarios fueron presentados como evidencia, y en ellos, sin remordimientos, relataba la planificación de invasiones brutales como la de Polonia y la Unión Soviética, que devastaron territorios y vidas sin consideración alguna. No era solo un estratega. Jodl había firmado también la Orden de Comisarios. No había espacio para la compasión en el corazón de los hombres que consideraban tales medidas como necesarias. La sala estaba llena de un silencio pesado, casi sofocante,
Cuando Wilhelm Keitel y Alfred Jodl entraron, escoltados por guardias que apenas los rozaban, como si el contacto con aquellos hombres pudiera mancharlos, Keitel, con su porte rígido, parecía todavía aferrarse al recuerdo de su autoridad perdida, mientras que Jodl, más discreto, observaba a su alrededor con una calma que resultaba inquietante, como si ya supiera que el destino había dictado su final mucho antes de entrar en esa sala. Ambos se sentaban con la rigidez de quienes, aún en la inminencia del juicio final, no aceptaban su derrota. Al tribunal de Nuremberg no le tomó mucho esfuerzo desenmascarar sus crímenes. Las pruebas eran incontestables. Documentos firmados, decisiones ejecutadas con precisión militar, firmas de un lado y de otro, resonaban en aquellas salas. Las acusaciones eran claras, precisas, implacables. Keitel había sido el arquitecto de varias de las órdenes más brutales del Tercer Reich. Su firma, estampada en documentos que condenaban a muerte a prisioneros de guerra y a civiles por igual, era una marca de destrucción. Cuando se presentó la evidencia, un frío recorrió la sala. Keitel miraba sin pestañear los documentos. Para él era otro día en la oficina. Simple cumplimiento del deber. Por otro lado, Jodl, que se había destacado por su meticulosa planificación militar, no era menos culpable. Su firma también adornaba órdenes comprometedoras en aquel contexto. En su caso no había remordimiento, solo una fría eficiencia. Ambos hombres, cuando les llegó el turno de defenderse, recurrieron a la misma línea de defensa que se había convertido en un cliché a lo largo de los juicios. «Solo seguíamos órdenes», dijeron casi al unísono. Para ellos, las líneas de acción emprendidas al fragor de la guerra no eran más que el fiel cumplimiento del deber y la ejecución de planes trazados desde arriba. Desde esta perspectiva, Hitler era el dictador, el monstruo al que había que atacar, pero ellos no eran más que soldados obedientes. Eso parecían insinuar. El tribunal, sin embargo, no mostró compasión. La excusa de la obediencia ciega no tenía peso frente a las atrocidades que se habían cometido bajo su supervisión. La ironía era palpable. Hombres que una vez habían exigido la obediencia absoluta, ahora la usaban como escudo para evitar el castigo. Tras meses de deliberaciones, el tribunal emitió sus veredictos. 12 de los acusados, entre ellos Göring y von Ribbentrop, fueron condenados a muerte. Otros 3, como Hess, recibieron cadena perpetua. Algunos, sorprendentemente, fueron absueltos, un recordatorio de que, incluso en un juicio de tales proporciones, la justicia era ciega. Este fue el caso de Rudolf Hess, quien agitaba las manos en gestos confusos, argumentando una insania que los jueces observaban con una mezcla de escepticismo y asombro. Su condena. Cadena perpetua, aunque por un momento pareció que ya no entendía el peso de esas palabras. Erich Raeder, almirante de la Kriegsmarine, se aferraba a su uniforme invisible, quizás pensando en los barcos que ya no comandaría. Su sentencia también fue perpetua, pero el tiempo, en su caprichosa ironía, lo liberó antes. La salud, ese enemigo silencioso que no distingue rangos, fue su billete de salida en 1955. Más allá, Walter Funk, el rostro del Reich económico, escuchaba su destino con un susurro de resignación. Liberado 2 años antes de su muerte, su final llegaría en 1957. Karl Dönitz, el sucesor de Hitler, respiró con algo más de alivio. 10 años de prisión fue un precio moderado comparado con los crímenes que representaba. Mientras tanto, Baldur von Schirach, el líder de las juventudes hitlerianas, aceptaba 20 años como un castigo inevitable. Pero fue Albert Speer, el arquitecto del Reich, quien, con una mirada gélida y calculadora, jugó su carta maestra, el arrepentimiento. Fue su actuación la que le salvó, o al menos eso decían muchos, permitiéndole caminar libre tras 2 décadas, un hombre marcado pero vivo. Mientras los acusados eran conducidos fuera de la sala, sabían que su nombre, más allá de cualquier sentencia, estaría ligado para siempre a la ignominia. Keitel y Jodl, de arquitectos del Tercer Reich, a condenados en Nuremberg. Para el momento del veredicto, la sala estaba llena de una tensión silenciosa, como si los muros mismos supieran que la historia estaba a punto de condenar a Wilhelm Keitel y Alfred Jodl. Ambos, rostros pálidos pero impasibles, escucharon el veredicto con la misma frialdad con la que firmaron órdenes que enviaron a miles a la muerte. La voz del juez resonó clara en aquella sala abarrotada,
declarando culpables a los dos hombres de crímenes que no se borrarían con el tiempo: conspiración, agresión, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad. No había rincón en Europa que no haya sido moldeado por su poder. Tampoco importaron los aspectos positivos de estos hombres, aspectos que, aunque invisibilizados, allí estaban, tan presentes como las causas de su condena. Es indiscutible que los juicios de Nuremberg, diseñados para condenar los crímenes del régimen nazi, jugaron un papel esencial en establecer precedentes en el ámbito del derecho internacional y la justicia militar. Sin embargo, en este proceso, se dejó de lado una faceta que, si bien no exculpa, sí matiza parcialmente la historia de figuras como Wilhelm Keitel y Alfred Jodl. Ambos, líderes militares de alto rango en la Wehrmacht, contribuyeron de manera significativa a la reorganización y modernización del ejército alemán, aspectos que tuvieron una influencia notable en el posterior desarrollo de la Bundeswehr, las fuerzas armadas de la Alemania de posguerra. El Tribunal de Nuremberg optó por juzgar a Keitel y Jodl únicamente bajo la sombría luz de los crímenes de guerra, ignorando que muchos de sus aportes a la doctrina militar y a la estructura organizativa de la Wehrmacht influyeron positivamente en la formación de una nueva identidad militar para Alemania. Tanto Keitel como Jodl jugaron un papel crucial en el rearmamento y la estructura operativa que, aunque inicialmente diseñados para fines ofensivos, dejaron valiosas lecciones que fueron adoptadas para una fuerza defensiva en el marco de la OTAN. Jodl, en particular, fue responsable de desarrollar estrategias operativas flexibles y adaptables, principios que la Bundeswehr aplicó posteriormente para mantener una postura militar más moderada y ética. Pero fue en el aspecto ético donde más claramente se evidenció la influencia de estos hombres, aún desde su caída. A pesar de sus condenas, el legado turbio que los juicios reveló sobre ambos ayudó a formular un discurso en torno a la responsabilidad moral de los líderes militares, un debate que perdura en las academias militares alemanas hasta nuestros días. Los juicios, paradójicamente, subrayaron la importancia de la rendición de cuentas, algo que la Bundeswehr tomó como base para formar a sus futuros oficiales, enfocando su entrenamiento en la táctica militar, en la ética y el respeto por los derechos humanos. Pero el jurado no fue indulgente con estos aspectos. Keitel, el hombre que firmaba sentencias de muerte con una calma inhumana, no podía alegar ignorancia. Jodl, siempre el estratega, dibujaba con sus órdenes líneas de muerte sobre el mapa del continente. Los ecos del juicio resonaban en las calles de Alemania, donde la población se dividía entre la indignación y la aceptación. Wilhelm Keitel y Alfred Jodl, hombres que habían sido titanes del Tercer Reich, ahora enfrentaban la furia del mundo tras haber sido condenados en los juicios de Nuremberg. Muchos alemanes veían los veredictos como una especie de justicia de vencedores, una forma en la que los aliados imponían sus propios estándares legales sobre los derrotados. En sus corazones había un clamor por la equidad, una sensación de que sus compatriotas estaban siendo utilizados como chivos expiatorios en una guerra que había escapado al control de todos. Mientras tanto, en la sala del tribunal, Keitel y Jodl sostenían sus frentes altivos, aduciendo que eran solo soldados cumpliendo órdenes de su Führer. Este argumento resonaba con ciertos sectores de la sociedad alemana, quienes veían en ellos una lealtad inquebrantable a la disciplina militar, pero sobre todo a su país. Sin embargo, la verdad era más sombría. La historia los había enmarcado en un contexto de brutalidad y destrucción, y la idea de que simplemente seguían órdenes no mitigaba el horror de sus acciones. Jodl, al afirmar que intentó obstaculizar algunas de las medidas más atroces, no hizo más que agitar las aguas del cinismo. El tribunal desechó su defensa como un intento patético de suavizar su culpabilidad. La reacción internacional era un mundo aparte. Mientras algunos alemanes se aferraban a la noción de injusticia, el resto del mundo miraba a los juicios como un hito fundamental en el establecimiento de la responsabilidad por crímenes de guerra. Los veredictos sentaron las bases para un nuevo paradigma en el derecho internacional, donde la impunidad de los líderes militares se enfrentaba a la cruda realidad de las atrocidades cometidas. Robert H. Jackson, el fiscal principal de los Estados Unidos, dejó claro que Keitel y Jodl no eran meros soldados,
sino arquitectos de un régimen que había orquestado crímenes masivos contra la humanidad. El rechazo del tribunal a la defensa de órdenes superiores se convirtió en un mantra que reverberaba entre las naciones aliadas, afirmando que la responsabilidad individual era un principio inquebrantable. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo. Algunos académicos legales cuestionaron la legitimidad del proceso, argumentando que la rapidez de los juicios había comprometido el debido proceso. La defensa de los acusados, aunque robusta en algunos aspectos, fue vista como insuficiente ante el peso de las pruebas presentadas. Así, el dilema no siempre fue fácil de resolver. En Alemania, el clamor de los que aún creían en la honorable obediencia militar se enfrentaba al juicio universal de un mundo que anhelaba justicia. Las voces se polarizaban, reflejando un espectro de emociones que iba desde la furia hasta la resignación. Mientras tanto, los ecos del juicio continuaban su camino, marcando un capítulo que cambiaría para siempre la narrativa de la guerra y sus responsables. En su defensa, Keitel, en particular, insistía en que había sido un soldado obediente, atrapado en la maquinaria del régimen nazi. Sus abogados argumentaban que, bajo el principio de Führerprinzip, él no podía ser culpable de cualquier cosa ocurrida durante esos años. Era un mero ejecutor de la voluntad de su líder. Sostenía que no tenía autoridad directa sobre las diversas ramas de la Wehrmacht, que su papel era el de un simple oficial de Estado Mayor. Sus abogados, en un intento por humanizarlo, alegaban que no podía cuestionar órdenes que claramente violaban la ética y la humanidad. Aún así, el tribunal se mostraba inflexible, desestimando su argumento al señalar que no existía justificación para los crímenes de guerra. Al otro lado del tribunal, Jodl presentaba su propio relato. Al igual que tantos otros, proclamaba el clásico «Yo solo seguía órdenes», reflejando la misma retórica que su compañero. Sin embargo, su defensa incluía un giro intrigante. Afirmaba que había tratado de obstaculizar ciertos mandatos, alegando que resistió las instrucciones de Hitler sobre castigar a los aviadores aliados. Pero esa resistencia, supuesta y nunca documentada, se desvanecía ante la gravedad de las otras evidencias. Los abogados de Jodl, intentando deslindarlo de la responsabilidad directa, recordaban que muchas veces firmó documentos en ausencia de Hitler, sugiriendo que esto demostraba su limitación como ejecutor de órdenes. Pero el tribunal no cedía. La noción de que un oficial podría evadir la responsabilidad por crímenes de tal magnitud por el simple hecho de ser un planificador se enfrentaba a la lógica de que todos, en última instancia, deben rendir cuentas por sus actos. La atmósfera en el tribunal se tornaba pesada a medida que los jueces reflexionaban sobre la naturaleza de la culpa y el deber. Las defensas, basadas en la obediencia militar, fueron rechazadas con un peso de evidencia que aplastaba cualquier palabra u oración que fuera contraria a estas. La soga de Nuremberg, la caída de los generales nazis. Sin embargo, hace falta aclarar un aspecto clave de la sentencia: la penalización. Aquellos dos hombres, importantes dentro de la maquinaria nazi, se enfrentarían a la pena capital por ahorcamiento. Esas eran las órdenes del juez. El método de ejecución elegido había sido decidido por los poderes aliados, que deseaban que este acto se viera como un castigo criminal más que como una ejecución militar. La horca, diseñada para múltiples condenas, albergaba un mecanismo de caída rápida, aunque algunos se preguntaban si realmente cumplía con su propósito. Para Nuremberg, fueron culpables y pagarían sus crímenes con sus propias vidas. De esa forma, el 16 de octubre de 1946, el aire en la prisión de Nuremberg estaba cargado de un peso inusitado. Definitivamente, en aquella mañana no había espacio para la gloria pasada, solo para el final definitivo de aquellos que habían llevado a cabo la guerra del lado que resultó derrotado. Una sala específica de la prisión, convertida en el epicentro de lo que venía, se encontraba iluminada con una luz mortecina que parecía burlarse de los condenados. El primero en enfrentar la soga fue Joachim von Ribbentrop. Su figura, otrora elegante, se balanceaba rígida mientras intentaba mantener la dignidad. Dos figuras prominentes del régimen nazi, Wilhelm Keitel y Alfred Jodl, esperaban su destino, así como otros que pertenecieron al mismo régimen. El primero de estos dos en afrontar su desenlace fue Wilhelm Keitel. En sus últimos momentos, Keitel se aferró a su fe.
Que Cristo mi Salvador esté a mi lado hasta el final, murmuró al capellán de la prisión, buscando consuelo en un momento de desolación. Luego recibió la comunión, como si eso pudiera mitigar el horror de lo que se avecinaba. Cuando finalmente llegó el momento, apenas había transcurrido un breve intervalo desde la ejecución de Joaquín von Ribbentrop. El maestro sargento John C. Woods se preparó para llevar a cabo la sentencia de muerte por ahorcamiento. Un giro del destino hizo que el mecanismo de la trampilla fallara, provocando que Keitel sufriera una caída dolorosa. Sus últimas palabras estuvieron cargadas de amor patrio, a pesar de las adversidades. Que Dios tenga piedad de Alemania. Poco después, Keitel ya había abandonado este mundo y el nombre de Alfred Jodl resonó en los pasillos de la prisión. A pesar de que compartía la misma suerte que Keitel, su comportamiento era notablemente diferente. Nervioso, pero con un aire de determinación, Jodl se dirigió al mundo exterior con palabras que resonaban con un profundo patriotismo. «Mis saludos a ti, mi Alemania». Esa afirmación, casi un canto de guerra en un momento de derrota, contrasta con la fragilidad del momento. La ejecución de Jodl se llevó a cabo esa misma noche. A medida que la soga se tensaba, la sala estaba impregnada de un silencio inquietante. Fue declarado muerto poco después de que la trampa se activara. Woods, el verdugo, no parecía inmutarse por los errores en la longitud de las cuerdas. Cumplía con su deber sin pausa, mientras los condenados caían uno tras otro, con cuerpos que temblaban en el aire por más tiempo del necesario. Joseph Malta, el asistente, observaba con una mirada gélida, como si cada segundo de agonía fuera solo parte del protocolo. Ambas muertes no solo marcaban el fin de dos vidas, sino que simbolizaban un hito en la historia del derecho internacional, estableciendo que los líderes militares no podían eludir su responsabilidad, que la obediencia ciega a las órdenes no podría servir como escudo ante los horrores cometidos. Todo aquello sucedía bajo la mirada expectante de una pequeña multitud que se congregó en la prisión de Nuremberg, donde el destino de ambos y de otros tantos estaba a punto de sellarse. La atmósfera, cabe precisar, era tensa y sombría, impregnada de una gravedad que parecía pesar sobre los hombros de los presentes. Aproximadamente 30 testigos, entre ellos militares y periodistas, observaban con inquietud el desarrollo de un evento que marcaría la historia. Algunos oficiales, visiblemente nerviosos, caminaban de un lado a otro, susurrando entre ellos mientras tomaban notas, como si las palabras pudieran aliviar el peso de lo que estaban a punto de presenciar. Cuando el eco de las cuerdas y la caída de los cuerpos resonaba en el aire, un silencio absoluto se apoderaba del espacio. Pero esa sensación no duró mucho. El coronel americano a cargo de la ejecución rompió la tensión al preguntar si los testigos podían fumar. En un momento que contrastaba brutalmente con la gravedad del acto, los presentes compartieron cigarrillos, un giro particular en medio de la implacable justicia que se estaba desarrollando. El rumor de que los cuerpos serían llevados a Dachau para ser incinerados circuló entre los presentes, pero la versión oficial decía lo contrario. Los cadáveres de estos hombres fueron trasladados en secreto a un crematorio en Múnich. Las cenizas, una vez convertidos en polvo anónimo, fueron esparcidas en el río Isar, llevadas por la corriente hacia la nada, como si la historia misma quisiera borrar todo rastro de ellos. Desde entonces, Alfred Jodl y Wilhelm Keitel han sido retratados en la cultura popular alemana postguerra de maneras que reflejan tanto la condena a sus acciones como la complejidad de sus personajes. Estas representaciones, tanto en libros como en cine y televisión, han capturado la esencia de dos hombres atrapados en la maquinaria de un régimen totalitario, cuyas lealtades los llevaron por un camino fatal. En el caso de Jodl, la literatura y el cine han destacado su papel como un oficial leal a Hitler, firmante de la rendición incondicional de Alemania. Esta imagen lo convierte en un símbolo de la inevitable caída del Tercer Reich. A menudo es representado como un personaje trágico, alguien que, a pesar de su gran inteligencia militar, se vio arrastrado por las decisiones catastróficas de un régimen al que servía sin cuestionar. Por su parte, Wilhelm Keitel ha sido retratado de manera similar. En la cultura popular es presentado como el brazo derecho de Hitler, un hombre completamente subordinado a su líder, incapaz de desafiar la voluntad del dictador.
Esta ceguera ideológica que lo definió es un tema recurrente en las obras literarias y cinematográficas que lo mencionan, donde se subraya su papel en las decisiones estratégicas que llevaron a la derrota de Alemania.